Bueno, en este segundo video dedicado al teorema de Fourier vamos a hacer tres cosas. Primero vamos a ver algunos modelos digitales hechos por matemáticos de universidades del mundo, muy interesantes que pude bajar de internet y cuyos créditos están debajo de este video para que puedan ampliar la información que ahí está si tienen ganas. Después vamos a analizar algunas de las aplicaciones musicales del teorema de Fourier, quizá la más importante de ellas, que es la audición de la altura tonal a partir de ondas periódicas. Y para finalizar este video vamos a ver cómo se utiliza el teorema de Fourier en la práctica musical, en la práctica técnica, y cómo se calculan o cómo se puede acceder a la información sobre las fases y las amplitudes de los componentes. Primero, para entender un poco mejor la mecánica interna que hace que una señal muy blanda, muy tranquila como una sinusoide, pueda reproducir, sumándola a otras sinusoides, una onda muy abrupta, con un cambio muy repentino, vamos a ver algunos modelos de internet muy lindos. En el primero, que estamos viendo ahora, lo que hizo el autor fue dibujar los armónicos en el círculo generador y los proyectó en el tiempo, en el eje temporal. El primer armónico fundamental es en azul, el segundo armónico en rojo, el tercero en verde y el cuarto en negro. Están tratando de imitar una onda diente de sierra. Lo interesante de este modelo es que primero muestra las ondas separadas y en un momento, suma todos los vectores. O sea, hace la suma de Fourier tal como lo indica el teorema. Y acá se ve como los cuatro armónicos sumados dan una señal que aparentemente va acercándose a lo que sería una onda diente de sierra, que sube lentamente y que baja de un modo muy abrupto. Es muy interesante ver el modo en que baja cuando se ponen en fase los cuatro vectores de los componentes que estamos analizando. Este otro modelo hace un poco lo mismo, simplemente trata de hacer la diente de sierra con el mismo mecanismo, directamente parte de la suma de vectores, no hace la distribución previa sin sumarlos, pero lo interesante es que va un poco más rápido y suma más armónicos. Se ve mejor la convergencia de la suma de armónicos a esa onda diente de sierra que están intentando reproducir. Acá aparece el segundo armónico. En amarillo es la resultante. Acá aparece el tercer armónico. Acá el cuarto. Acá el quinto. Y vamos viendo que las sucesivas aproximaciones van siendo más cercanas a la onda diente de sierra que se quiere reproducir mediante la suma de armónicos. ¿Se acuerdan cuando hablamos en una de las primeras clases sobre Ptolomeo y los ciclos, los epiciclos de los planetas? Bueno, es bastante parecido a lo que estamos viendo acá. Hay una serie de círculos que van girando sobre otros círculos que se van sumando en cuanto a su efecto. Bueno, lo que seguimos viendo es que cuanto mayor cantidad de armónicos se sumen, más parecida es la suma resultante a la onda diente de sierra que estamos buscando. Lo mismo se puede hacer en otro modelo hecho por el mismo laboratorio, en el que se va a reproducir directamente una onda cuadrada. La onda cuadrada tiene solamente armónicos impares, o sea que vamos a ir sumando 1, 3, 5, 7, 9, y por esa característica de tener armónicos impares en fase al comienzo, vamos a ver que la resultante es una onda que se llama cuadrada, que tiene dos estamentos, uno superior y uno inferior, y un cambio brusco entre esos dos. Acá ya estamos viendo el tercer armónico de esa onda cuadrada sumándose. En este otro video que tengo por acá,
si lo encuentro, vemos una realización física de una suma de Fourier con redondeles mecánicos. Una cosa muy, muy divertida, casi un juguete parece. Pero también interesante porque muestra lo mismo en una analogía mecánica. Es muy interesante ver cuando baja de golpe esta onda diente de sierra del máximo positivo al máximo negativo, cómo se ponen en fase las rueditas que representan los armónicos. Y para finalizar, vamos a buscar la suma paulatina de armónicos impares en la onda cuadrada. Lo que se ve es que a medida que uno aumenta la cantidad de armónicos, está aproximándose cada vez más la suma a la onda cuadrada que se está intentando reproducir. La pregunta es, en este caso, matemático puro, ¿cuántos armónicos hay que sumar para que la onda cuadrada resulte perfectamente reproducida? La respuesta matemática es infinitos. Infinitos armónicos implica muchísimo tiempo, implica infinito tiempo, en realidad. Pero como ya vimos en acústica y en música, lo que nos interesa es alcanzar el límite audible en frecuencia del oído humano, que son 20.000 Hz. O sea que para nosotros no necesitamos más que llegar a 20.000 Hz, no necesitamos infinitos armónicos. Bueno, habiendo visto estos modelos tan interesantes que muestran cómo una suma de armónicos armónica, o sea, con sus frecuencias compuestas por una fundamental y los múltiplos de esa fundamental, pueden reconstruir, pueden armar una señal periódica cualquiera, y cómo es el mecanismo interno de esa reproducción, vamos a pasar a ver algunas de las características más interesantes de la aplicación musical del teorema de Fourier. Ustedes seguramente recuerdan que en una de las primeras clases de este curso mostramos este gráfico en el cual a la izquierda estaban los fenómenos físicos, los parámetros físicos que definen una señal acústica, y a la derecha el correlato perceptual de esos parámetros, que llamamos rasgos del sonido. Y veíamos que a la frecuencia le correspondía la sensación de altura, a la intensidad la sensación de sonoridad, al tiempo físico el tiempo psicológico, y a la forma de onda el timbre. Y que dijimos en ese momento que esta relación, este vínculo entre física y percepción era muy sencillo, muy simplificado, y que las cosas eran mucho más complicadas de lo que aparece en este diagrama. Bueno, hoy nos vamos a dedicar un poco a analizar la relación entre la frecuencia de una señal acústica y la altura perceptual del sonido. Y nos vamos a remitir a este otro gráfico, que es un poco más interesante. En este nuevo gráfico estamos viendo a la izquierda, como antes, fenómenos físicos. Y tenemos una señal física que, si es periódica, o sea, presenta una periodicidad temporal, por el teorema de Fourier va a tener un espectro armónico. Espectro armónico y señal periódica son dos maneras de decir lo mismo. Como espectro armónico, esa señal va a tener una fundamental, la fundamental de Fourier, que va a ser la base de la serie armónica subsecuente. Y esa fundamental de Fourier es lo que oímos nosotros como una altura tonal, como un sonido tónico, de altura definida, como dicen algunos libros, de altura puntual, como dicen otros, dicho rápido, en una dimensión perceptual que va del grave al agudo. La altura tonal está marcando una escala de objetos sonoros a los cuales se les puede identificar o se les puede dar el nombre de una nota. Por ejemplo, un instrumento que logra generar un do, ese do está generado por una señal periódica con espectro armónico. Y al tener un do, o al generar un do, ese instrumento está generando una altura tonal do. Muchos instrumentos de música generan alturas tonales, son los instrumentos tónicos, violines, flautas, saxos, guitarras, un montón. Otros no,
Otros instrumentos de música no generan alturas tonales, por ejemplo un tambor, por ejemplo un tam-tam. Un golpe sobre la mesa, como este, no tiene altura tonal. Yo no puedo decir que esto sea un do o un re. Entonces, la altura tonal, que es la consecuencia de la fundamental de Fourier, de esa serie armónica que estamos recibiendo como señal acústica, es un fenómeno perceptual realmente importante y que decide, en cierta medida, el modo en el que oímos música. Y acá vamos a ver otro gráfico que habla del centro de procesamiento de la altura. ¿Por qué? Los sonidos periódicos tienen muchas frecuencias al tener un espectro armónico. Por ejemplo, un instrumento que genera una señal de 100 Hz va a generar 100 Hz, la fundamental, 200, 300, 400, 500. Ahora, eso es física. Cuando medimos con un micrófono esa señal, estamos midiendo todos los armónicos. O sea que en realidad un sonido periódico tiene una gran cantidad de frecuencias internas, todas múltiples de una fundamental. En algún momento la evolución o lo que sea hizo que los mamíferos, por lo menos, pero se supone que muchos animales también hacen esta operación, desarrollaron lo que se llama centro de procesamiento de la altura tonal, que es, en algún momento del recorrido perceptual del oído, el cerebro identifica a todos los armónicos con un solo objeto sonoro. Es decir, una persona hablando que puede generar 30 armónicos no se oye como 30 personas diferentes, se oye como un objeto sonoro cuya altura tonal es la de la fundamental que está emitiendo. Evidentemente es una respuesta perceptual para simplificar el mundo que nos rodea. Junto con la periodicidad y el espectro armónico, para que se una toda esa constelación en la imagen única de la persona hablando, necesitamos más datos. Por ejemplo, que el comienzo y fin de los armónicos sea más o menos sincrónico, que empiecen todos juntos y terminen todos a la vez. Como nos pasa a nosotros cuando hablamos. Cuando alguien dice A, todos los armónicos de A empiezan juntos y terminan juntos. Y además se le pide a ese objeto sonoro que provenga de una misma locación física. Si hay una persona hablando a mi derecha a 20 metros, todos los armónicos vienen de ese lado. No viene uno de allá, otro de la izquierda, otro de atrás. Porque en ese caso tenderíamos a oír varias personas o varios objetos sonoros a la vez. O sea, cuando tenemos un hablante unificado, un hablante único, que genera la constelación de armónicos propia de una serie armónica, nuestra percepción, mediante ese mecanismo de procesamiento de altura tonal, convierte todo eso en una sola señal de altura tonal única, que coincide con la frecuencia de la fundamental de Fourier de esa señal. Vamos a ver después, esto lo vamos a estudiar con mucho más cuidado y más detalle más adelante, pero vamos a ver que en realidad es mucho más importante la periodicidad de la onda compleja que la frecuencia de cualquier armónico, incluida la fundamental. Pero eso es tema para más adelante. Podemos hacer un ejercicio ahora, bastante sencillo, que es tocar una nota en un instrumento, en un violín, por ejemplo. Vamos a oír esa nota como una sola nota, y después la vamos a analizar en un analizador de espectro, típico de cualquier procesador de audio. Así que hagamos eso ahora. Bueno, entonces tomemos un violín, que hay por acá, y toquemos una nota al aire, un re 4 en este caso, y veamos qué se oye. Bueno, es claramente un solo sonido para nosotros, un re para un músico. Como es tónico el sonido, se puede cantar, podemos asignarle valor de nota, sabemos por Fourier que va a estar generado por una onda periódica, cosa que podemos ver acá sin problema en un analizador espectral. Acá se ve claramente que la señal es periódica, no es una sinusoide. Al no ser una sinusoide, por Fourier también sabemos que va a tener armónicos, y eso lo podemos comprobar con este análisis espectral.
Acá vemos claramente que hay una fundamental que corresponde a esos 295 Hz del Re4 y una serie muy grande de armónicos que son múltiplos de esa fundamental. Esto mismo se puede ver en un sonograma, que es un tipo de presentación de señales en la que en la abscisa, en el eje horizontal, está el tiempo y en la ordenada, en el eje vertical, está la frecuencia. Un modo muy cómodo de ver algunas cosas en audio y en música. Y también se ve claramente en este análisis por sonograma que hay una primera línea, acá en naranja abajo, que es la fundamental, y las otras líneas son los armónicos. Bueno, lo que estamos viendo es que lo que toman los micrófonos, la física, presenta una gran cantidad de frecuencias diferentes, los armónicos, la fundamental con sus armónicos, mientras que en lo que percibimos, en lo que oímos, hay un solo objeto sonoro, la nota re del violín. Esta operación de pasar de muchos objetos, muchas cosas en la física, a una sola en la percepción, la hace nuestro cerebro y es parte de nuestro patrimonio corporal. Bueno, con este experimento terminamos el segundo video sobre el teorema de Fourier. Va a haber más. En particular, en el próximo vamos a estudiar cómo se usa el teorema de Fourier, cómo se calculan los armónicos, y vamos a darle un vistazo al contexto histórico en el cual vivió Fourier y que fue el caldo de nacimiento de estas teorías. Así que los espero en el próximo video.